El Instituto Bíblico Qoheleth presenta su conferencia Escatología Bíblica, Eventos del Porvenir, con el Dr. Edward Cifre. El arrebatamiento es una reunión o encuentro con el Señor. Es tanto así que tengo los griegos, lo van a ver más adelante en la plantilla, tengo hasta los griegos que utiliza el Nuevo Testamento, los griegos que utiliza el apóstol Pablo para hablar de reunión, encuentro. Y es frecuente en sus cartas. Es decir, que no es que yo tengo una base bíblica para decirlo, sino que el apóstol Pablo acostumbra, cuando él quiere diferenciar segunda venida de arrebatamiento, utiliza la palabra reunión o encuentro. Voy a decir el griego desde ya, no hay problema. Apantesis. Apantesis. La gente que ha estudiado aquí, que sé que hay gente preparada, inclusive el ministro es doctor, a Hachén toda la gloria, se utiliza, normalmente es una expresión muy mía, así que acostúmbrense a escucharla en el transcurso de la conferencia. Nos venden que el griego para arrebatamiento es arpazo. ¿A cuánto le suena aquí? Los que han estudiado, analizado el tema del arrebatamiento. El griego que se utiliza ahí es arpazo. Eso no es cierto. El griego que utiliza el apóstol Pablo es arpagezomesa, que no es lo mismo. Hay una tarea ahí pendiente. Para el que predicaba y enseñaba, yo soy aquí maestro, arpazo, el griego ahí es arpazo. No, hay cognados. ¿Qué son los cognados? Las raíces de la palabra. Pero el que está citando el apóstol Pablo es arpagezomesa. Entonces se conecta con apantesis, que te habla de una reunión o encuentro. Sí, que el asunto es un abrir y cerrar de ojos. Es la ilustración. Miren qué rápido. Usted ni se percata cuando usted pestaña. Sí, nadie pierde la visibilidad. Y dejé de ver. No, porque es tan rápido el pestañear que usted sigue viendo. Normal. Pero es rápido, bastante rápido. El apóstol Pablo está diciendo que de esta misma manera, es la ilustración, va a ser el o dicho arrebatamiento. O sea, vamos a usar el concepto correcto, el que el apóstol Pablo está usando en griego, ¿verdad? El griego original. A veces hablamos de original y con los pies en la tierra no tenemos originales, lamentablemente. Pero cuando yo de manera particular hablo de originales, no, el original no dice eso. Yo me refiero a los idiomas originales. Una cosa son los manuscritos originales que no tenemos y otra es los idiomas originales. Entonces yo estoy hablando de idiomas originales. Que eso es mentira. Si alguien le dice que no, porque el manuscrito original, yo lo felicito, porque ni el Vaticano tiene, entre comillas, cuando viene lo tienen escondido y no lo quieren decir. No lo dudo. Pero por lo menos no ha salido a la luz de que ellos tengan un manuscrito, uno original. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Los manuscritos originales se llaman autógrafos. Es el nombre técnico que recibe según la crítica textual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Copias tempranas. ¿Cómo se llaman esas copias tempranas? Apógrafos. Eso es lo que tenemos. Lo que tenemos de la Biblia son apógrafos. Pero hay más temas. ¿Es lo único? No. Aquí tenemos también el final de los tiempos. Yo le llamo la conclusión de lo que será la inmortalidad del ser humano, en este caso el creyente. Porque el que se salva es el creyente. Nosotros no creemos en apocatastasis. ¿Qué es apocatastasis? La salvación universal. Lo que predican, vamos a decir, nuestros hermanos, vamos a llamarlo hermanos, vamos a considerarlo, nuestros hermanos testigos de Jehová, con el respeto que se merecen, predican una salvación universal, inclusive segunda oportunidad. Ellos te dicen que en el milenio tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Qué chulo, ¿verdad? Qué cómodo. Vamos a hacer y deshacer en esta vida, que en el milenio yo me puedo convertir y Dios puede restaurarme. Oye, esa doctrina es bien chula, dominicanamente hablando, muy cómoda. Pero otra cosa es lo que me dice la Biblia. Está destinado al hombre morir una sola vez. ¿Y después qué? Si yo me morí y lo que sigue, no desde que me muero, hay otra confusión ahí. Que la gente dice que yo me morí y ya Dios hace así, que fuiste malo para el infierno, fuiste bueno para el cielo. No. Lo que te está diciendo es que va a pasar un tiempo prudente.
Entonces, después de la muerte, el siguiente proceso es un juicio. Porque el creyente no pasa por ningún juicio, ¿eh? El creyente, el único juicio es conceptual. Conceptual. Por el único juicio que pasa el creyente es por el tribunal de Cristo o Bemat de Cristo. ¿Por qué se llama juicio? ¿Dónde viene la confusión? ¿Cuántos recuerdan los Juegos Olímpicos aquí? Yo me imagino que todos. Los Juegos Olímpicos, que hay un podio, ¿verdad? Donde se coloca, así hay ciertos niveles, al que ganó la medalla de oro, la de plata y la de bronce, ¿sí o no? A eso que se refiere el texto. El apóstol Pablo está ilustrando con los Juegos Ísmicos de Corinto, por si no lo sabían. Los Juegos de Corinto competían con los Juegos Olímpicos de Atenas. Entonces, él está ilustrando que el podio, ese es el bimá, el podium, el lugar donde los jueces entregaban los premios, las premiaciones, que era como un laurel y otras cositas ahí. El laurel, parecido al que usaban los emperadores, los césares, para así ilustrar. Entonces no nos equivoquemos. El único juicio, entre comillas, repito, conceptual, que recibe el creyente son las coronas. ¿A usted lo van a coronar? Sí. El juicio suyo, propiamente hablando, el concepto juicio como tal, como lo entendemos nosotros, es aquí en la tierra. Pórtese bien, porque ese es el juicio suyo aquí. Entonces, de esto también confundimos la expresión cuando el apóstol Pablo dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Ay, pero qué mal interpretamos ese texto. Es con el testimonio suyo, es con su conducta. Con su conducta usted juzga a los ángeles. Es como que usted le está dando una lección a ellos. En teología, Francisco de la Cueva, para citar a un autor que no acostumbra a citar autores, él dice, ellos no superan en fuerza, gloria y honor. Pero hay privilegios que el creyente tiene que los ángeles no tienen. Pero mira, definitivamente. Entonces, el mismo texto sagrado habla de que ellos anhelan ver estas cosas y ejercen un ministerio especial en la tierra con la iglesia, como lo hicieron con Cristo en su momento. Es como que yo digo, bueno, el tema de hoy es los ángeles en el ministerio de Jesús. Hay que buscar la cita bíblica, donde Jesús habló de ángeles, donde lo menciona, donde hay una participación angelical que dice que bajaron y le dieron cierta consolación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o suena bien. Entonces, malinterpretamos todas estas cosas. Podemos continuar. Aquí hablamos ya de la división de la escatología. Eso sí está en el material, porque es uno de los temas. Y está entonces lo que se conoce como la escatología individual y la escatología general. La individual también se le llama particular, universal a la general. Yo lo voy a poner de manera sencilla, no lo dice necesariamente así en el manual, pero esa es la idea, que también usted coloque una perspectiva distinta a lo que usted tiene ahí. La general se concentra en el cosmos, normalmente en el cosmos. Se preocupa por los lugares, es decir, dónde van a ocurrir las cosas, esas profecías, dónde tendrán su cumplimiento. Esa es una manera de decirlo. Ahora bien, la individual, la particular, se concentra más en las personas, en los participantes. Por ejemplo, a la general le interesa dónde será el milenio y para quién. Para Israel. Impacta el mundo entero, pero el milenio es para Israel. Sáquese eso de la cabeza. El milenio no es para la iglesia. El milenio es para Israel. Bien. Pero entonces la individual, ¿dónde entra? Sencillo. ¿Quiénes gobiernan en el milenio y quiénes entonces serán los súbditos? Cristo y la iglesia reinan en el milenio y los súbditos es Israel. ¿Qué le parece? Israel podrá tener muchas bendiciones el día de hoy. Es más, el 80% de la profecía de la Biblia son para Israel y 20% para usted como iglesia. Pero nosotros lo hacemos. ¿Por qué confundimos tanto y malinterpretamos tanto el campo de la escatología? Exactamente por eso. Porque volteamos los numeritos. Y la iglesia quiere agarrar el 80% de la profecía para ellos y le deja 20 a Israel. Y no es así. Repito, 80% del material profético es para Israel. Y la mayoría son promesas terrenales, materiales. Cosa que no pasa con la iglesia. Cuando usted ha visto que en la iglesia se le promete, como hacen estas doctrinas que ya tienen un tiempecito con nosotros y que se han filtrado, nos guste o no, de lleno están en nuestras iglesias. La confesión positiva,
prosperidad y superfe. Fuera de esas doctrinas, en ninguna parte en la Biblia, el mismo Jesús reconoce que a los pobres siempre lo tendrán, ¿o no? Literal, a los pobres siempre lo tendrán. Si usted analiza en Latinoamérica, de los países que más gente, sí, más cristianos hay en comparación con otras partes del mundo, Latinoamérica, exactamente por la pobreza. Es tanto así que llegó un momento que se habló del evangelio de los pobres, y hasta una Biblia surgió con ese nombre, y lo pueden investigar, tienen una tarea también ahí. La Biblia de los pobres, se llamaba la Biblia de los pobres, también por eso. Sin embargo, cuando yo busco estadística y voy a Israel, donde nace Cristo, esto tiene que llamarnos la atención. ¿Sabe cuál es el porciento a partir de 100 de cristianos, incluyendo católicos y protestantes? No separando a los católicos de los protestantes. Israel tiene un 2% de cristianos. 2%. Y nos quejamos en República Dominicana, que estamos rondando creo que un 23%. Mal contado. Quizás más. Quizás más. Quizás más, porque la última estadística vi que pasaba de 23%. Señor, Israel, donde nació el Mesías, Jesús, 2% de cristiano. Después los demás son otra cosita y musulmán. Islam. En conclusión, continuamos. Aquí la estadística que yo debo compartirla con ustedes no está en el material. No está en el material. Según las investigaciones, y ahí dice el nombre de los investigadores, las Sagradas Escrituras contienen un alto porcentaje de profecía. Hay por lo menos unos 590 conjuntos, no eventos particulares, sino en conjunto. Eventos proféticos. De estos, unos 570 se han cumplido. ¿Qué significa? 590 menos 570, ¿cuánto le da a usted? Pero no es que faltan por cumplirse 20 eventos escatológicos, sino 20 conjuntos escatológicos. Sí, combos escatológicos, también en buen dominicano. Por ejemplo, ya hablamos de la segunda venida. ¿Y qué involucra el tema de la segunda venida? Voy a citar otro autor buenísimo, William MacDonald. Me convence. Y él divide la segunda venida, la clasifica en 4 fases. Y él habla de las fases, él menciona, sencillo, arrebatamiento, segunda venida propiamente dicha, pero antes de ella hay 2 fases que hay que resaltar. Y resalta lo que ya mencionamos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mencioné 4 eventos. 4 eventos en un solo. Entonces este es un conjunto, segunda venida. Pero ¿qué involucra segunda venida? Repito, arrebatamiento, seguido de tribunal de Cristo, boda del Cordero y entonces segunda venida. Pero que la iglesia regresa con Cristo es algo que pasamos por alto. 7 años pasan de boda y la iglesia retorna con Cristo. Apocalipsis es bien claro. Y sus santos con él. Entonces, una prueba más, y ya me estoy adelantando y respondiendo a la pregunta, insisto. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Le voy a dar un argumento poderoso para cuando usted le toque esa pregunta y tenga que defender su fe y lo que usted cree. El libro de Apocalipsis yo creo que es la mejor prueba. El capítulo 4 o 5, no más de ahí de Apocalipsis, cierra el contexto histórico. La parte histórica cierra ya en el capítulo 4. Bien, ya empieza el contenido profético. Pero ¿qué sucede? Que sigue hablando de la iglesia. En el 4 y el 5, Juan me sigue hablando de la iglesia. Sin embargo, la iglesia desaparece de escena hasta el capítulo 19. ¿Cuándo empiezan los juicios en Apocalipsis? En el 6. A destaparse el juicio. Los sellos, ¿dónde comienzan? En el capítulo 6. Ya yo no veo la iglesia por ninguna parte. Hasta el capítulo 19. Una prueba más de que la iglesia no pasa por la tribulación. Porque la iglesia, repito, desaparece en el 5 y aparece en el 19 y ya no hay juicios. Ya no me sigue hablando de juicio, sino de regeneración, de purificación, de cielo nuevo, de tierra nueva. Desciende con los santos, segunda venida, boda del Cordero. De eso es que me habla el capítulo 19. No me habla de Dios mochando cabeza, ni cosa parecida, ni mandando jinetes, como lo hace a partir del capítulo 6, para ser exacto. La estadística
también arroja que en la Biblia hay un total de 1817 profecías. Anote ahí, por favor, importantísimo. 1817 profecías, que eso equivale, yo lo redondeo, a un 27%. Se puede redondear. Recuerde que después de 0.5, la matemática me permite redondear. Entonces, no se retrasa, no es para atrás, ¿verdad? Es hacia adelante. Entonces, yo soy de los que enseña, ahí yo hago la estadística, la completo. El 27% de la Biblia es material profético. Eso me da a entender a mí que a Dios, de manera, vamos a llamarle particular, usemos esa expresión, le agradaba el campo, o le agrada, no puede decir que le agradaba, el campo de la profecía. Porque que tanta abundancia, es mucho material. 27% es mucho material, es mucho contenido, realmente. Bien, así pudiéramos decir que material, que por ciento bien poético, pero no es el tema. Bien, Apocalipsis, corrientes de Apocalipsis. Bueno, ya empecé a hablar del premilenialismo, pero hay que hablar del amilenialismo y el postmilenialismo. Y aunque ahí lo dice, permíteme por lo menos hacer una breve explicación. Vamos a comenzar en el orden siguiente. El amilenial, su nombre lo dice, ¿verdad? A, que no cree en milenio. No cree en milenio. Lo que me llama la atención es que la mayoría, ministro, de los reformadores, un Lutero, oiga, nuestro héroe, el campeón de la reforma, un Juan Calvino criticado, lo acaban con la doble predestinación y quién sabe cuántos temas más, eran amileniales. Le dirán, pero hay un porqué, todo tiene una razón de ser, hay un porqué. Los dos eran de corte agustiniano, enfermos, locos, apasionados por la teología de Agustín. Y Agustín era milenial. Escuchen eso. ¿Por qué la mayoría de estos reformadores eran amilenial? Porque seguían a Agustín de Hipona y su corte, su línea. Y Agustín era milenial. Eso debe llamarnos la atención. Ahora bien, el premilenarismo, que aquí está de último en la gráfica, es el que la mayoría del pueblo evangélico, independientemente de la denominación, sea metodista y sus clasificaciones, sea bautista y sus derivados, sea pentecostal, sea inclusive adventista, la mayoría es premilenarista. Que Cristo viene antes de la tribulación. ¿Se escuchó? Aunque mencioné la adventista tiene una diferencia y es concerniente a otras posturas acorde al tema de la tribulación. Se llama pretribulacionismo, mesotribulacionismo y el posttribulacionismo, que su nombre también los delata. Pretribulacionista o tribulacionista, corrijo, Cristo rapta o arrebata. No me gusta mucho usar el término rapto, ojalá pueda explicarlo, el tiempo me dé. Es decir, ¿por qué? Porque es incorrecto hablar de rapto de la iglesia, que nos encanta, y predicamos rapto de la iglesia. Y eso no es bíblico por ninguna parte. Arrebatamiento o reunión es el término correcto. Ambos correctos. Arrebatamiento tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Por ninguna parte. Bien. Entonces, el siguiente meso es el que creen nuestros hermanos adventistas. Ellos entienden que sí vamos a pasar por la mitad de la tribulación y a la mitad de la misma, entonces la iglesia es arrebatada. Ahora, el post-tribulacionismo, también su nombre lo dice. Pasamos por la tribulación completa y Cristo viene cuando pase la tribulación. 7 años de tribulación y Cristo entonces viene. Pero no arrebatamiento, no hay arrebatamiento, sino solo segunda venida. Si es bueno que conozcamos esta postura, porque ¿cómo yo defiendo lo que creo si yo no conozco este asunto, este ministerio? Como digo yo, si yo no conozco este ministerio, ¿cómo yo lo defiendo? ¿De qué manera? Difícil. Muy difícil. El postmilenialismo no me gusta ni dar muchos detalles porque de por sí ha evolucionado, los nombres han cambiado, nos venden la misma doctrina pero con otros nombres. Un señor en el 1600 y tanto, siglo XVII, para ahorrarme muchos detalles, llamado Daniel Wickeby, crea entonces esta postura postmilenial, pero ha perdido muchos adeptos, prácticamente ha desaparecido. Le digo que ya ni se habla de postmilenialismo, entonces yo tampoco voy a hablar de eso. Continuamos.
¿Quiénes son los tres grupos de personas? Para yo dominar el campo de la escatología, necesito saber que la Biblia habla de tipos de gentes, de clases de personas. ¿Cuáles son? Los gentiles, que permítame decirle, usted entra en el paquete, independientemente de que entre en otra categoría. Usted es gentil. ¿Cuántos son judíos aquí? ¿Cuántos nacieron en Israel? Levanten la mano los israelitas aquí. Varón, ¿y qué pasó? No. Bien, entonces son gentiles. Vamos bien entonces. Los judíos y donde también entramos, la iglesia. Porque ¿qué somos? ¿Qué somos? La diferencia está en que en la iglesia hay un proceso, hay condiciones, hay requisitos. Para ser gentil solamente depende del lugar donde tú naciste. Sencillo. Sí, ser gentil es muy fácil. Lo difícil es ser iglesia. Pocos dijeron amén. Ok, aparecieron un par de amén ahí. Escaso, pero aparecieron. Primera carta a los Corintios 10:32. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El mismo apóstol Pablo me está diciendo que hay tres clases de gente. Importantísimo, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo, y les voy a explicar de qué manera lo van a conseguir, para poder entender e interpretar la profecía de la Biblia, un paso importantísimo, repito, que recomendamos como maestro, ¿verdad? Por la experiencia ya que tenemos, es tratar por todos los medios de diferenciar en la Biblia. Cuando digo Biblia, es de Génesis a Apocalipsis. ¿Dónde en la Biblia le habla a Israel realmente? ¿Y dónde le habla a la iglesia? Recuerden, sin contradecirme lo que mencioné anteriormente, 80 Israel y 20 la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? 80 la iglesia y le dejamos 20 a Israel, porque no tenemos este dato, no manejamos esta información y no luchamos por averiguar, investigar, deducir, concluir dónde Dios le habla a la iglesia realmente y dónde a Israel. Es muy importante. Entonces, recomiendo que investiguen de parte de Schaffer, se llama así mismo Francis Schaeffer, y J. Dwyer Pentecost. Schaeffer y Pentecost. Ambos, y lo pueden googlear que lo van a conseguir. 25 diferencias con cita bíblica, 25 diferencias marcadas entre Israel y la iglesia. Ya con eso usted tiene una idea para poder distinguir dónde se habla a la iglesia y dónde se le habla a Israel. Repito, Schaeffer y J. Dwyer Pentecost. Sí, Pentecost. 25 diferencias entre Israel y la iglesia. Señores, usted lo googlea y lo va a conseguir sin problema. Aunque puedo también compartir el libro donde está el esquema con el hermano Carlos para que ustedes lo tengan también digital. Tengo las teologías sistemáticas, todos los tomos de Schaeffer, y tengo el libro Eventos del Porvenir de J. Dwyer Pentecost, y ambos autores trabajan porque son de la misma escuela, de la misma escuelita, Seminario Teológico de Dallas. Entonces, ambos trabajan el tema de las 25 diferencias entre Israel. Señores, es un tema sine qua non de lo que es la escuela premilenarista, en la que usted cree, en la que usted digiere, y la que más se enseña en el público evangélico, independientemente de la denominación, como dije al principio. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Faltaron alguna? Pues el control se emocionó, fui yo. Aquí fue, ¿verdad? ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Esta pregunta es crucial. Apocalipsis que descansa en paz. Las escuelas, sí. Vamos a hablar de las escuelas. Sí, esto sí tenemos que hablarlo. Para poder entender Apocalipsis de manera particular, yo necesito saber que hay entre 5 a 6 escuelas. Aquí hay 1, 2, 3, aquí hay 5. Pero hay entre 5 a 6 escuelas. Preterista, historicista, futurista, dispensacional y la simbólica. Usted me va a ayudar, ministro. Ministro, me va mencionando una por una y yo doy una breve explicación. Dele. Nos fuimos. La preterista es la que enseña que todo lo que está en Apocalipsis hace rato que se cumplió. ¿Te entendió? ¿Me sigue? Preterista, de pretérito, gramática española. Aquí, todo el que está aquí pasó por una escuela y nos dieron lengua española. Pretérito. Sí, eso ya se cumplió, eso es pasado. Entonces, toda la profecía, todo lo que involucra Apocalipsis, eso tuvo su cumplimiento ya en el siglo I. En el 70, fueron las 70 semanas de Daniel,
cerraron su capítulo. Todo eso se dio. No hay nada más. Apocalipsis no tiene un ápice por cumplirse. Esa es la escuela preterista. Además, la escuela preterista incluye pasajes de Daniel. Si esta escuela no solamente interpreta Apocalipsis, sino que dice que Daniel, las 70 semanas, en su mayoría, se cumple bajo Antíoco Epífanes IV, en el 165 a.C. Así que el anticristo del que habla Daniel, o del que puede hablar también Apocalipsis, es Antíoco Epífanes IV, para la fecha que les di. Eso es esta escuela, esta escuela en particular. Historicista. Una escuela que gente tan conocida, le voy a dar nombre que usted lo conoce. Voy a dar uno. Su Biblia nos faltó prenderle una vela. Fue prácticamente canonizada. Cyrus Higginson Scofield. ¿Le suena la Biblia de Scofield? ¿A quién le suena la Biblia de Scofield? ¿Sí o no? Scofield comenzó siendo historicista, por si usted no lo sabía. Historicista. Y en su Biblia lo demuestro. ¿Cómo yo lo demuestro? Cuando usted se va a Apocalipsis, él te divide las 7 iglesias, las 7 cartas, los 7 mensajes, ¿lo recuerdan? Apocalipsis 2 y 3. Él entiende que la historia de la iglesia se divide, sí, de la iglesia, en 7 etapas. Y cada etapa representa a una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Eso se llama historicismo. ¿Qué significa? Que de manera sucinta, de manera conjunta, con la historia de la iglesia, cada una de las profecías de Apocalipsis se ha ido cumpliendo. Especialmente el mensaje a las 7 iglesias. Eso es historicismo. Por eso le digo que Scofield comenzó siendo historicista. Luego él pasa a la siguiente. ¿Cómo se llama, ministro? No, no es la futurista. Después de esa, ¿cuál está? Sí, pero vámonos en el orden. Vámonos con la futurista. Yo estoy diciendo a cuál pasó Scofield. Se mudó para la dispensacional y terminó siendo el padre moderno. Escuchen. Él terminó siendo el papá del dispensacionalismo. Sí. Si yo voy a investigar y quiero dar una conferencia, un taller, un estudio, una clase de dispensaciones o dispensacionalismo, yo necesito a Scofield, porque es el papá de ese asunto. Ya usted puede saber si pasó de escuela. Ahora bien, futurista es la que la mayoría de nosotros, que se conecta directamente con la premilenarista y con el concepto de tribulación también pretribulacionista. Futurista significa que las profecías de Apocalipsis prácticamente ninguna se han cumplido. Lo dice futurista. ¿Qué significa? Son futuras, todavía no tienen cumplimiento. Entonces, la mayoría del corte evangélico, no dije todas, independientemente de su denominación, es futurista. Sea metodista, sea bautista, sea pentecostal, y así presbiteriana, y así respectivamente. Templo bíblico, y es muy buena. Comen Biblia esa gente, merecen mi respeto. Recuerdo brevemente una experiencia en maestría. Fui a impartirle unas materias. Y esos estudiantes, yo era el profesor y me ponían tarea. Yo terminaba con tarea. ¿Por qué usted cree, ministro? Tiran página para la izquierda. Y cada vez que yo iba, yo sabía que a esa clase, yo acostumbraba y acostumbro, si ya yo, tan curtido, ¿verdad? La experiencia, los años, ya yo voy a la clase sin problema. Bueno, Carlos me conoce. Y sin material. No leo absolutamente nada. ¿No? Creo que lo han notado, no tengo que estar leyendo nada. La plantilla es para yo ilustrar, pero no la necesito. A toda la gloria. A Dios la gloria. Bueno, el pastor también tuve el alto honor y privilegio de ser su maestro. Y sin embargo, cuando me tocó darle clase a esta gente, yo no podía improvisar. Yo tenía que planificar y tirar páginas para la izquierda. ¿Se dan cuenta? Que todo va a depender a qué público, con qué público usted se va a encontrar y se va a enfrentar. Sencillo como eso. Estoy ilustrando. Entonces, ahora sí, ministro, la gente no me huele Scofield, acuérdese. La dispensacional. Otro error que cometemos en los seminarios, espero que Carlos no me cometa este error, Carlos. En los seminarios normalmente tenemos una materia que se llama, ahora le cambian el nombre, le ponen periodos bíblicos o le ponen dispensaciones. Tremendo error. Sin embargo, lo que no nos enseñan es que hay 3 cortes. El dispensacionalismo, escuchen cómo se llama. Dispensacionalismo tiene 3 posturas, hay 3 cortes.
Hay uno que se llama, que es el que nos enseñan a nosotros, el más común y el más frecuente, ¿eh? Sí. La materia debe llamarse dispensacionalismo normativo, porque es lo que nos enseña, no dispensaciones ni periodos bíblicos. La postura se llama, repito, dispensacionalismo normativo. Pero hay tres. ¿Cuál es el otro? Progresivo. ¿Y cuál es el otro? Ultra dispensacionalismo. Y el ultra se divide en dos: en moderado y exagerado. ¿Qué problema, pastor? O sea, hay tres categorías. No como me venden, pero me vendieron sueños. ¿Y qué fue lo que me enseñaron? Una materia en el instituto, en el concilio que yo pertenezco: dispensaciones. ¿Y qué es esto? ¿Y qué fue lo que me hablaron? 7 pactos. No, que hay 8 pactos en la Biblia. Yo digo, 8 pactos. ¿Y qué pasó aquí? Que hay 7 dispensaciones. Sin embargo, permíteme darle un dato. El pionero en el campo de las dispensaciones fue John Nelson Darby, en el siglo XIX. De él es que plagia y copia el doctor Scofield. Y él comenzó hablando de los 4 reinos, de 4 dispensaciones, pastor. Scofield la lleva 7 y hoy en día van por 6. Así que ya no saben qué van a hacer. De momento van a desaparecer las dispensaciones. Repito, comenzan con 4 con Darby. Scofield la lleva 7. El doctor Riley, la escuela del Seminario Teológico de Dallas en la actualidad, trabaja 6. Se queda con 6. Los pactos comenzaron 8. Gracias a Dios que no han quitado tanto. Van por 7. Y espero que no sigan quitando, ministro. Van por 7 pactos. Hasta ahora. Bien, y la última. La simbólica es la que se conecta con la milenial, que dice que todo lo que está en Apocalipsis, que yo creo una parte, porque estas escuelas, yo digo que en escatología yo soy ecléctico, porque ahí, y le estoy evitando la pregunta. Normalmente en actividades como esta preguntan, ¿y con cuál usted se identifica, maestro? Voy a hacer 2 salvedades. La primera, yo soy ecléctico. ¿Qué es ecléctico? Yo combino las escuelas y hago como dice Pablo, examinarlo todo. Cada escuela, les aseguro, les asevero que tiene algo bueno, ¿eh? Cada escuela hay algo que usted puede sacar. Pues yo hago eso. La de puro, sí, no, choca con el texto sagrado. Sí, chocó con el texto sagrado. Y no, pero venga acá. No, la descarto. Digo, no, se digiere. Es comprensible. Ayuda, sí, contribuye. O sea, en eso soy ecléctico. Si usted en escatología se identifica, que es la segunda salvedad, voy por ahí, se identifica con una escuela en particular, aunque sea la futurista, que es la suya, estoy seguro, usted está mal. No se lo mando a decir con nadie. Yo aquí no vine a venderle maravilla y a venderle sueños, sino a decirle verdad. O por lo menos, para no contradecirme, dije que no tengo verdad absoluta. La verdad que manejo, pastor, la verdad que manejo. Claro, la verdad que manejo. Entonces, tuvo un maestro que usted también lo tuvo, el doctor Fortuna. Usted también lo tuvo. Y él, cuando me dio exégesis en el doctorado, él nos dijo, solo les voy a dar una recomendación, no 2, ni 3, ni 4. ¿Cuál es? No se casen con ningún método. ¿Están escuchando? No se casen con ningún método, porque todos son falibles, incluyendo el que creó Calvino. Acabamos con Calvino, insisto. Y Calvino creó el método que usted y yo utilizamos, gramático, histórico, literal. Díganme que no, los que son maestros aquí, que no conocen el método gramático histórico. ¿Y qué es lo primero que decimos? No, que el texto sin el contexto, que la tercera regla. Esa tercera regla la inventó Calvino, señores. O si usted no lo sabía. La tercera regla de la hermenéutica la inventó Calvino. No, porque el texto sin el contexto, hay que tener contexto, hay que revisar el contexto. Eso es Calvino, señor, eso es calvinismo, ¿eh? Eso es calvinismo, por si usted no lo sabía. Eso es calvinismo. Entonces, aún el gramático histórico, por más infalible que se vea, no es perfecto. Eso es mentira. No es perfecto. Limítese a gramático histórico. Entonces, la parte simbólica, bien, gracias. Apocalipsis tiene una carga simbólica increíble. Nos han vendido que Apocalipsis es un libro profético y eso ha sido un gran error. El único libro profético del Nuevo Testamento, dígame que ustedes no han escuchado eso, es Apocalipsis. Eso es mentira. Mateo tiene más profecía que Apocalipsis, por si usted no lo sabía, contada. Mateo es un evangelio. Un evangelio. Mateo no es profético. O Mateo está en los libros proféticos de la Biblia. No, es un evangelio, el primer canónico, en el orden que tenemos en el Nuevo Testamento pacto, en hebreo el Brit Hadashah. Sin embargo, repito, Watchman Nee en una investigación, él, a mí no me crea, Watchman Nee
calculó, tiró numeritos, hizo una tabla comparativa y en su conclusión se percató que Mateo tiene más profecía que el mismo Apocalipsis. ¿Ustedes creen que ese nombre fue a lo loco que se lo pusieron? Apocalipsis. Ay, se oye bonito. No. Es que en el siglo II antes de Cristo surgió un tipo de literatura judía llamada apocalíptica. La apocalíptica es un tipo de literatura judía. Entonces, las características del libro de Apocalipsis son apocalípticas. Si todas las características, si usted no conoce en qué consiste, y la tengo aquí en la plantilla, si usted no sabe en qué consiste, qué encierra, qué involucra la apocalíptica, usted no va a entender Apocalipsis nunca. Por eso es que no sabemos de Apocalipsis. ¿A cuánto le han dado un taller o una clase explicando las características de la literatura apocalíptica? Levanten la mano. Oye, entonces, pues no vamos a salir a camino nunca. Nunca vamos a salir a camino. Porque es un libro apocalíptico, no es un libro profético. Eso pasa con Daniel. Esta mañana lo hablaba en la reunión. Y decía, señores, nos han vendido en los seminarios que Daniel es mitad histórico y mitad profético. ¿Sí o no? Díganme que no. Daniel está dividido en dos. Daniel es histórico y una mitad es profética. Eso no es así. Y se los voy a decir capítulo por capítulo. El canon católico tiene 14 capítulos. Qué bueno que el protestante tiene 12. Me voy a ahorrar 2 capítulos, Carlos. Sí, ayuda ahí. Capítulo 1 es histórico. Ahí no hay discusión. Capítulo 2, que lo venden como histórico, tiene profecía. ¿Dónde que está la estatua? Y las profecías de las naciones. ¿Dónde que está? En el capítulo 2. Entonces no me digan que el capítulo 2 es histórico. El 3 es histórico. El 4 tiene sueño, tiene éxtasis de Nabucodonosor, contiene profecía. Entonces no es histórico como me quieren vender. El 5, el Mene Tekel Uparsin, aunque a corto plazo es profético. Las profecías se dividen en a corto plazo y a largo plazo. Es tanto así que en escatología hay una ley hermenéutica que se llama ley de doble cumplimiento y de doble referencia. ¿Qué significa esto? Que hay profecías en la Biblia que tienen un cumplimiento a corto plazo y van a tener uno a largo plazo. Ejemplo, Isaías 7:14. Y la Virgen concebirá. Cumplimiento a corto plazo. Mateo 1:23, que usa un griego distinto, por cierto, partenos, almash en hebreo allá, dice 1:23, aquí se cumple esa profecía. Sí, definitivamente. 2 cumplimientos. Yo me voy a Ezequiel 38:8 y me habla de Armagedón. Mire que Armagedón cualquiera cree que es exclusivo de Apocalipsis. 28. Sin embargo, si yo no conecto estos pasajes, no voy a entender ni el 28 de Apocalipsis y mucho menos 38:8. God y Magot. Y le llaman Go y Magot. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? Cumplimiento a corto plazo y a largo. Es más, el texto lo dice. Dice, de aquí a pocos días, de aquí a muchos días. ¿Cómo hace? ¿Y esta incoherencia? ¿Y qué es esto? De aquí a pocos días, de aquí a muchos días. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta? ¿Se volvió loco? No. Habrá un cumplimiento a corto plazo y un cumplimiento a largo plazo. A corto plazo, Armagedón, ¿verdad? Armagedón. A largo plazo, la batalla de Gog y Magot, allá al final de los tiempos. Apocalipsis 28. 2 eventos proféticos en un mismo versículo. Sencillo. A una diferencia de 1000 años uno del otro. Son vecinos, ¿verdad? Vecinos con 1000 años. ¿Qué vecino? 1000 años de diferencia. Entonces, podemos seguir con el capítulo 7. El 6 es histórico. El foso de los leones. Que por cierto, si usted se va a los canónicos que me quise ahorrar, se repite la historia. Así que, de manera apócrifa, extrabíblica, dije extrabíblica, atención. Daniel fue echado 2 veces en el foso de los leones. Él no pasó esa prueba una sola vez, sino 2 veces. Atención. Extrabíblico, acabo de decirlo. En el canon católico está 2 veces. Ocurre en 2 ocasiones. Bien, el capítulo 7 es profético. El 8 es profético. Pero el 9 es histórico. Del 9 solo hay 4 versículos. Señora, atención, que nos dicen, no, del 7 al 12 es netamente profético. No es así. Todo lo contrario. El 9 tiene 4 versículos proféticos. Solo 4 versículos. Que donde se narra prácticamente una de las cosas más profundas de toda la Biblia. Las 70 semanas de Daniel. 9:24 al 27. 24, 25, 26, 27. 4 versículos. Pero poderoso y profundo. Para dar 2 horas de conferencia. 4 versículos. Y se lo digo por el ejercicio ya. Sí, no es teoría. Es porque es así. Es para hablar 2 horas
dar una clase de 2 horas solo de esos 4 versículos. ¿Qué le parece? El cumplimiento de la profecía, de acuerdo a la escuela de interpretación, eso es una ilustración. Se van a quedar con eso. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué dice aquí? Vamos entonces a leer, porque yo dije que sin esto no salimos a camino. Algunos de los escritos proféticos de la Biblia reciben el nombre de literatura apocalíptica. Hay 4 libros en la Biblia que se consideran especialmente apocalípticos. ¿Cuáles son? Daniel, Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis. Ojo, a usted se lo venden como profético. Esta literatura tiene varios rasgos característicos. Vamos a ver cuáles son. A. Uso de seudónimos. B. Uso de visiones. C. Intervenciones de seres espirituales. Eso se llama en teología y lo pueden anotar. Modalidades fenomenales. Modalidades fenomenales. ¿Qué es lo que usted le llama teofanía? ¿Sí o no? No, una teofanía, que el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. No, que hay que Pablo subió al tercer cielo. Tuvo un éxtasis. Si hay un ángel, si interviene un ángel, puede ser el mismo Dios, o hay un éxtasis, o una revelación. Eso se llama modalidad fenomenal en la Biblia. Bien, enseñanza ética, grande simbolismo y mensajes. Una diferencia marcada entre la profecía que yo establezco para que usted distinga apocalíptica de profecía. La apocalíptica es para destrucción. Vende juicio por donde quiera. ¿Qué es lo que vende Apocalipsis? ¿Qué es lo que más abunda en Apocalipsis? Seamos sinceros, juicio. Ahora, la literatura profética, ¿cuál es el eje central y el propósito central de la misma? Esperanza. Llevar esperanza al pueblo. Señores, Apocalipsis lleva cualquier otra cosa menos esperanza. El que lee Apocalipsis se le fue la esperanza. Entonces, ya usted puede tener una distinción marcada. Profecía, esperanza. Apocalíptica, juicio. Sencillo. Observen lo que hablo de la pseudomía. Pseudomía. Usted lee Ezequiel 14 y aparecen personajes ahí. Empiezan a darme nombre. Acostumbran a ilustrar y a mencionarme personajes. O el libro tiene el nombre de un personaje totalmente ajeno al que lo escribió. Eso es la característica apocalíptica. Otra cosa, atribuirle cosas a un personaje que nunca hizo eso. Apocalipsis 15. Cuando yo me voy a el cántico de María, de Miriam, 14:15 de Éxodo, o Shemot en hebreo, ¿cómo es que el capítulo 15 de Apocalipsis me dice, y cantaron el cántico de Moisés? Cuando yo comparo las letras, yo digo, pero, y me voy a lo que nosotros mal llamamos, porque es así, mal llamamos Pentateuco. No sé por qué. Porque Moisés no escribió el Pentateuco, escribió la Torá. Pentateuco es griego, ¿eh? Pentateuco significa 5 estuches, donde se guardaban los rollos o papiros. Pentateuco es la Septuaginta, la versión griega. Y Moisés no escribió en griego. Si Moisés escribió en hebreo. ¿Es por qué usted le llama el Pentateuco de Moisés? No sé por qué. El Pentateuco de Moisés es el disparate más grande. Tampoco se lo mando a decir con nadie. Ahora la Torá sí, la ley, los primeros 5 libros, Bereshit, Shemot, Wayikra. El otro es Devarim. No, Devarim es el último. Bemikbar, número, y Devarim, Deuteronomio. Eso fue lo que Moisés escribió. Eso de que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es Septuaginta. No lo confunda, Eso fue Ptolomeo Filadelfo que escribió ese asunto. Un faraón egipcio. Atención. Por si acaso. Claro, contrató escribas versados de Jerusalén y lo trasladó para allá. Pero el papá, el que auspició el hombre del financiamiento, ¿quién fue? Ptolomeo Filadelfo. En conclusión. Y no quieren ustedes saber por qué se llamaba Ptolomeo Filadelfo. ¿Usted sabe, Carlos, por qué? ¿Por qué se llamaba Ptolomeo Filadelfo? Se casó con su hermana. Adelfo significa hermano en griego. Filios, amor. Sí, amaba a su hermana. El que amaba a su hermana. Ptolomeo Filadelfo se casó con su hermanita. Estaba tan dura la hermanita que no se resistió. ¡Ey, Samaya! Y hasta lo último de la tierra. Pastor, ¿están sintiendo esta gente aquí? ¿Están sintiendo? Mateo 24, el pasaje más abusado de toda la Biblia. Jesucristo, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Nos hemos convertido en herejes. Nos encanta el 13, especialmente el 12 y 13. Ahí está el versículo que no lo sabemos de memoria, el 12. Por haberse multiplicado la maldad.
Y el 13, ahí lo dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Lo que usted no sabe es que Mateo 24 es para Israel en la segunda venida. Y es totalmente en lo que es el contexto de la tribulación. Y la iglesia hace rato que no está aquí. Cuando usted aplica Mateo 24, usted le está diciendo al hermanito y se está diciendo usted, la iglesia pasará por la tribulación. Yo me voy a tirar al gobierno del anticristo, es más, lo voy a apoyar. Yo voy a ser funcionario en el gobierno. Tenga mucho cuidado. Es lo mismo que la expresión que le dije, un tratado. Cristo viene. ¿Qué viene para dónde? ¿A buscar a quién? Él no va a venir si yo voy a estar con él. ¿Cuál es la venida si yo estoy con él? Va a venir si yo estoy con el pastor. Entonces, reunión, encuentro. Pablo habla de reunión, encuentro. Ministro, nos encontramos en el parque. Nos encontramos. Entonces, los dos nos juntamos allá. No es lo mismo. Ministro, voy para su casa. Eso es una venida. Llegó el doctor Cifre. Y eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Reunión o encuentro. Y ya le dije los griegos. Y lo tenemos aquí. De Mateo 24. ¿Cuál es el pasaje contextualizando? Escuchen, porque me lo permite la hermenéutica. Yo pudiera aplicar a la iglesia hasta el versículo 9. Después del 9, hermano, mire, por favor, no me use Mateo 24. Decimos, Juan le escribe a la iglesia, pero predicamos, usamos, leemos, estudiamos, revisamos, manoseamos Mateo más que Juan. Entonces, nos contradecimos. Juan a la iglesia y Mateo a Israel. Dígame que no, porque nos los enseñan. Para un público judío, Mateo. Entonces, ¿qué usted hace leyéndome un libro para un público judío? Y predicándome un libro para un público judío. ¿Y Juan para cuándo? ¿Cuándo como lee Juan entonces? Yo soy de los que dice que nosotros somos muy teóricos, pero en la práctica nos guayamos, nos quemamos. Porque nos quemamos. Interpretación apocalíptica, bueno, ustedes van a tener esa plantilla, es también otros argumentos y materiales acerca de la apocalíptica. Eso es muy interesante también para conectarlo con lo que decía de la apocalíptica, que rompí el orden ahí, debí conectarla con la plantilla anterior. Mala mía. El apocalipsis sin velos. Estos son pasos que usted tiene que saber, los voy a leer rapidito, porque usted tiene que conocer estas cosas. No tiene que anotarlo porque la plantilla, Carlos puede compartirla con ellos. Esto es, la idea de que usted investigue esos pasos. Eso no está ahí por estar. Es que sin eso, si usted no conoce esas cosas, jamás saldrá camino con Apocalipsis. No basta con que ya yo sé distinguir iglesia e Israel. Ok, bien. Ya yo conozco la ley de doble cumplimiento y doble referencia. Bueno, ya tengo dos herramientas. Tercero, ya yo sé las características del Apocalipsis y conozco la diferencia central entre profecía, el eje, y apocalíptica. Permíteme darle mala noticia. No basta con eso. Usted necesita todo esto. Todo esto usted lo necesita. Si usted que dijo, bueno, ya yo resolví mi problema. No, todavía no. Tipo de literatura. Carga simbólica. Sí, yo tengo que saber qué tipo de literatura. Ya lo sabemos que es apocalíptica. Carga simbólica que hay en el libro. El propósito del autor. ¿A qué público va dirigido? Terminología son los idiomas originales. Permítame decirle que Apocalipsis tiene hebreo. Apocalipsis tiene hebreo. Cuando yo leo Armagedón, ¿qué es eso? Ar es montaña y Gedón es Megido. Montaña de Megido, no como me quieren vender. Armagedón, yo busco un diccionario bíblico, el primero que me va a decir, Armagedón, montaña del degüello, donde se volarán los pecuesos. En dominicano los cocotes, donde van a cortar cocote. ¿Qué es eso? Armagedón, Ar es montaña y Gedón es de Megido, montaña de Megido. Eso es lo que significa Armagedón y es hebreo. O sea, Apocalipsis tiene palabras hebreas. El autor se ve que es judío y el pensamiento del autor, independientemente del griego que utilice, que hay que saberlo, hay tipos de griego, no como también nos venden, Carlos. El Nuevo Testamento, griego koiné. Griego koiné. Pero hay tipos de koiné. Yo les menciono categoría de koiné. ¿Y en qué koiné se escribió cada libro del Nuevo Testamento? Señores, por favor. No me vengan a mí con que koiné ya usted resolvió con decir, eso es koiné. Por ejemplo, Romano tiene un koiné llamado koiné tolemaico. No sé cuánto han revisado. Por eso a Romano se le llama la Carta Magna, la constitución del creyente, porque trabaja el estilo, si el tecnicismo propio de los juristas de la época. Se creó un tipo de griego para los juristas. Es como el abogado de hoy. Si usted no es abogado, usted no lo va a entender.
porque cada profesión tiene su tecnicismo. Romano se escribió en un koiné tolemaico para juristas, para una élite que sabía de ley y de constitución. Entonces eso es importantísimo. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué tipo de griego koiné utiliza el autor de Apocalipsis? Aparte de los cognados, el estilo literario, las técnicas judías, las escuelas de interpretación, la metodología, la aplicación del Apocalipsis, género literario, en plural, tropo, los tropos son figuras literarias, figura de dicción también se le llama retórica, eso es tropos. Exégesis judía, los juicios en Apocalipsis, otra cosa que nos engañan. Nos dicen en Apocalipsis hay tres grandes juicios: los sellos, la trompeta y la otra, las copas o tazones. Va a depender de la versión. Sin embargo, lo que no nos enseñan, pastor, es que si usted va en conclusión, es un solo juicio que hay. Y es una serie. Miren qué sencillo. ¿Cuál es el primer juicio que yo mencioné? Los sellos, ¿verdad? Los sellos. ¿Qué sale del séptimo sello? Las 7 trompetas. Y de la séptima trompeta, ¿qué sale? Las 7 copas. Por Dios. Todo eso de trompeta y de copas sale de los sellos. Si a eso vamos, usted me diría, bueno, de la serie de 7, el más fuerte es la séptima trompeta. Porque salen 14 juicios. 7 trompetas y 7 copas. Ahí sí. Pero no, que hay 3 juicios. Y a mí me enseñaron en el instituto que el más fuerte de todo eran las copas. Yo como el más fuerte. Si sale del séptimo sello no puede ser más fuerte. Y sale de la séptima trompeta no puede ser más fuerte. Es una subárea. Vayan viendo. Una cosa depende de la otra. Entonces, es una serie, un juicio, pero una serie de 7. Porque del séptimo salen 14 pequeños juicios. Pequeños entre comillas. 7 trompetas y 7 copas. Oye, que nos vendieron sueños. No, un reguero de juicio en Apocalipsis. Oh, eso es tremendo y profundo. Bien, imágenes, profecías, lógico, que no es que no tiene profecía. Yo dije que sí tiene. Lo que no tiene más que Mateo. La distancia del texto de Gadamer, importantísima. ¿Qué tiempo ha transcurrido de su escritura a mi época? El trabajo del hermeneuta y del exégeta de hoy es investigar todas estas cosas. Hermeneuta es el experto en hermenéutica y el exégeta el experto en exégesis. No se conviertan en eisegesis. ¿Qué es eso? O eiségeta. Hacer decir al texto lo que me conviene que diga. Nos hemos convertido en muy buenos eisegetas. Dios necesita exégetas, no eisegetas. El exégeta aparece solo. Nuestros hermanos, con todo respeto que se merecen, testigos de Jehová, son duros en eisegesis. Duro. Muy duro, sí. Bien, esto solamente para ilustrar, porque tiene que ver con lo que mencionamos de Daniel, ¿verdad? Los juicios de las naciones, demostrar que es apocalíptico y la carga de imágenes que tiene el libro. Aquí, la ilustración que les mencioné de sellos, trompetas y copas, las series, ahí está Armagedón aquí abajo y así respectivamente. Esto ya lo hablamos, que eran los tipos de escuela, pretribulacionista y todo eso. Eso sí no lo hablamos, eso sí no lo hemos hablado. Y esto va a tumbar un santo, va a derribar un altar. Ustedes saben que hasta ahora nos han dicho, bueno, y es lo que tenemos en Reina Valera, en Santa Reina, porque que decía así es, Santa Reina Valera de 60, tenemos que el sello de la bestia del anticristo es el 666. Sin embargo, la papirología, la crítica textual y la arqueología bíblica e inclusive la epigrafía, 4 ciencias académicas y científicas han demostrado que fue un error de traducción, señores. Y los manuscritos que se han encontrado han arrojado luces diciendo que el número correcto es 616, no 666 como creíamos. ¿Saben los satanistas y los inconversos con tatuajes del 666? Van a tener que empezar a borrarse los tatuajes. Eso hay que hacer algo. Sin embargo, también aparecieron manuscritos que el número era 665. Escuchen esto, no solo que 616, que es ahora, hoy por esta ciencia que yo mencioné, el más aprobado. El 616. Y les voy a dar un dato. El 666 no es exclusivo de Apocalipsis. Cuando yo tengo estas luces, yo digo, ministro, pero ¿y cómo yo no me percaté de esto? La renta anual de Salomón eran 666 talentos de oro.
Sí, el número de la bestia entonces lo tenía Salomón. Salomón es el anticristo. Porque el anual daba una renta de 666. Sí, el 666 aparece como 3 o 4 veces antes de Apocalipsis. Pero nos concentramos en Apocalipsis. Porque lo que digo, todo es como te enseñan. Y no hemos quedado con Apocalipsis y el 666. Sin embargo, no es así. La gematría es la que hace los cálculos, traduce del griego al hebreo, translitera otra vez, lo devuelve, porque eso es gematría. La gematría no solamente traduce, sino que tiene otra vez que traducirlo. Del hebreo al griego, y cuando ya lo tradujo, tiene que volver a convertir, transformar del griego al hebreo. Y entonces el alfabeto, tanto griego como el hebreo, mayormente el hebreo, tiene un valor numérico, eso es gematría. Si cada letra tiene un equivalente. Por eso ustedes ven que en la genealogía de Jesús, de Mateo capítulo 1, hay números múltiplos de 3, de 7 y de 14. Y te habla de 14 generaciones. Eso es a propósito, eso no es a lo loco. ¿Saben por qué? Porque la palabra en hebreo David, el rey David, da 14 en gematría. David da 14. Así que esto no es a lo loco. Eso es calculado. Eso es calculado. Ahí está. Más de 100 profecías cumplidas por Jesús. Y algunos dicen 333. Entonces, si se han cumplido, las que faltan no se cumplirán, iglesia. No se cumplirán. Se cumplen. Se cumplen. Eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Pero eso es una muy buena pregunta. Tienen una tarea ahí. El dispensacionalismo normativo, yo agrego normativo, ese es Darby y esta es la Biblia de Scofield, que les mencioné. ¿Es una verdad bíblica o una herejía? Solo voy a aportar lo siguiente. Eso es una corriente teológica, no es Biblia. Es como todas las denominaciones, incluyendo la mormón, todos dicen tener base bíblica. Todos dicen tener la verdad absoluta. Entonces, esta postura teológica, ellos dicen tener base bíblica. Y los comprendo. Los comprendo. Aunque no lo comparta, los comprendo. Porque cada quien que hace su investigación, yo mismo que quiera hacer teología, digo, yo tengo base bíblica. Yo tengo base bíblica. Lo único que no sería justo si la arranco de su contexto. Dios bendiga a Calvino donde quiera que esté. Algunos no entendieron. No entendieron el chiste. Lo entendieron después, 2 días después. Y al otro día, aquí está lo que le mencionaba. Darby, ven, Scofield, acerca del dispensacionalismo. Y aquí están algunas de las categorías que también les mencioné, o tipos de dispensacionalismo. Ustedes tienen todo esto, ultra, míralo ahí, y progresivo. Ya le hablé del normativo, míralo ahí, ultra y progresivo, aquí abajo, en letra verde. Está la historia, preclásico, clásico, revisado. Si ustedes van a tener material y contenido. Y sigan investigando, no se limiten a esto. Esto es importantísimo. Aquí sí yo debo hacer un paréntesis. El premilenialismo enseña y dijeron muchas cosas en ese sentido. 4 grandes pactos. De los 8 pactos que les mencioné, que se quedaban 7, ellos hablan de 4 grandes pactos. Ahí están. Pero yo me quiero limitar a uno. Al que ellos llaman el pacto más importante. Y hay que explicar por qué. El pacto abrámico. Porque los demás pactos provienen, vamos a usar otros sinónimos también, del abrámico. Todos se desprenden del pacto abrámico y de las promesas que involucra el pacto abrámico. Es ahí el hecho de por qué ellos dicen y entienden que el pacto abrámico es el más importante. Para que se saque de la cabeza que usted escucha siempre el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto lo habla Jeremías. Todos los detalles del Nuevo Pacto lo habla Jeremías y es para Israel en el milenio. No es para la iglesia. Es lo que nos hemos robado hasta los pactos. El nuevo pacto con la iglesia. ¿Cuál nuevo pacto? El nuevo pacto es el descrito por Jeremías 31 en todo su contexto. Y le está hablando a Israel y su restauración, sí, a corto plazo, en lo que es su regreso del exilio babilónico y luego entonces la era milenial. El restablecimiento de Israel. Es igual que el pentecostal tiene su corito célebre de Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Y esos huesos vivirán, solo tú Jehová lo sabes. Y dale libertad, y dale libertad, y dale libertad. Por la pregunta es, ¿y estos pasajes de qué me hablan? Señor, recuerden que no había capítulos y versículos. Es un solo discurso, es una sola profecía. Y comienza en el 36. El 36 me habla de la restauración nacional.
Vayan escuchando. Restauración política de Israel durante el milenio. El 37 lo que me está hablando a mí es de la restauración espiritual de Israel ya como nación en el milenio. 36, política y social y económica. Restablecimiento, posición terrenal. Las promesas de Abraham se cumplen por completo. Del río de Egipto, del Nilo al río Grande. Sí, allá, el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia. Esa tierra es de ustedes. De Egipto a Mesopotamia va a ser de ustedes. Se cumple en el milenio. Israel está peleando y luchando y que el asunto este allá en Gaza, tirando tiros y matándose porque quieren la promesa ya huyendo. Y es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo suyo. Es en el tiempo de Dios. En el Cairo de Dios, no en el cronos del hombre. Cosa totalmente diferente y muy importante. Entonces no podemos confundirnos en ese sentido. Bien, pacto abrámico, tenga eso en la cabeza, es más importante, hasta por encima del davídico y del nuevo pacto, porque son para Israel. Y el pacto que se menciona, el palestino, con base en Deuteronomio 30, pacto palestino, recibe ese nombre. Es un pacto bíblico y teológico combinado. Pacto palestino. Aquí están los famosos pactos que se han enseñado históricamente y de dónde se desprenden, ¿verdad? Edénico, adámico, noéico, abrámico, nuevo pacto davídico, sinaítico, pactos en general. Y ahí están las dispensaciones clásicas. Eso tiene su explicación, de ser correcto o no, independientemente de eso, o ser bíblica o no. Lo más importante cuando usted estudia las dispensaciones es la conclusión de la misma. Demostrar que Dios sigue siendo soberano y él, independientemente de la época, la administración que le da el ser humano fracasa. Sin Dios el ser humano fracasa, ¿sí o no? Ese es el propósito de las dispensaciones, Dios demostrar al ser humano a través de la historia que independientemente de que cambien los códigos, constitución o sistema, el hombre, si es el que está gobernando, sin él fracasa. Por eso todas las dispensaciones terminan en fracaso, incluyendo el milenio. ¿Te escuchó? Que nos venden, en el milenio va a reinar Cristo. Si reina Cristo no hay fracaso. Si reina Cristo no hay fracaso. Escríbanlo. Sin embargo, vemos que hay una revuelta. Y con base bíblica en el capítulo 65 y otros contextos que tenemos y podemos manejar de Isaías, se demuestra que en el milenio habrá pecado y habrá muerte. ¿Escucharon eso? Pecado y muerte. Entonces, ¿y qué fue? ¿Se le fue de la mano a Cristo el reino? ¿Se descuidó Cristo? No. Que también se le permite al ser humano regir a ver qué va a pasar. Entonces, por eso Ezequiel habla en diferentes pasajes de un descendiente de David. Un personaje humano va a reinar en el milenio, porque ellos mismos lo van a escoger. No, ese es de la línea de David, de la estirpe de David. Y David fue tremendo. Este es el hombre. Y Dios se lo va a entregar. Bien, que gobierne. Y fracasan. Va a haber una revuelta al final del milenio. Es más, es tanta la revuelta que hasta el diablo lo sueltan. Va a quedar carpeta otra vez. Hasta el diablo vuelven y lo sueltan. Mira a ver qué tú puedes. Pero la iglesia tranquilo, la iglesia no tiene que turbarse, porque la iglesia estará establecida en la nueva Jerusalén con Cristo. Hubieron 2 o 3 amenes. Está bien. Vaya, ahora sí. No podemos turbarnos. La Biblia es bien clara acerca de la posición de la iglesia y dónde va a estar. Relación de la iglesia con el nuevo pacto, y hay 5 posturas. Ahí le estoy mencionando a algunos de los autores duros en este campo, y los que les mencioné de la escuela de Texas, de Dallas, ¿verdad? Pentecost, Walbor Riley, está el mismo Scofield y está Schaeffer. ¿Qué es un pacto? Un pacto se define como un tratado o convenio realizado entre 2 o más partes. Se deriva del latín convenire y significa convenir, reunirse para un propósito en común. La palabra hebrea para pacto siempre es berich, eso es en hebreo. Y ya pacto es diateque, pacto en griego, diateque. Y tiene que ver con cortar, dividir, sesgar. Normalmente en el pensamiento hebreo y en el Antiguo Testamento, observe que hay relatos que hablan de que como que Dios cruzó y partió el animal. Eso es pacto. Cuando se partía el animal, por eso se exigía la sangre. Cuando se cortaba el animal, se estaba haciendo un pacto. Berich, eso significa cortar, sesgar, dividir. Y el mismo Dios hacía el trabajo. No sé cuántos recuerdan en el contexto del capítulo 13 del padre de Sansón, Manoah. Dice que el ángel que estaba y esa teofanía, esa modalidad fenomenal, el ángel entró en el sacrificio y se fue en el mismo holocausto. Holocausto es
lo que significa es totalmente quemado. El humo que subía, ¿verdad? Bien. Eso es importantísimo. El reino de Dios y la iglesia. Recomiendo, esto es un tema muy delicado para dedicarle también un par de horas. Ahí le voy a dejar una tarea. Como maestro me gusta dejar tarea. Deben establecer la diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos. Es muy importante establecer esta diferencia. Anótelo ahí. Reino de Dios y reino de los cielos. Hay pasajes donde son indistintos. Escuche esto. Hay pasajes donde son indistintos. Es como que significan lo mismo. Pero hay pasajes donde no son lo mismo. Entonces es bueno saber eso. Es bueno saber eso. Bien. A veces decimos, pero ¿por qué no tenemos éxito en la evangelización, en las misiones? ¿Por qué no tenemos éxito? Porque estamos proclamando evangelio. Y lo que proclamo es evangelio. Ahora yo pregunto, ¿qué proclamaba Juan el Bautista y cuál era el mensaje de Jesús? ¿Cómo comenzaban las parábolas? La mayoría comenzaban diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a. Y ambos decían, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí o no? La iglesia es una agencia del reino de Dios. Usted tiene que proclamar el reino de Dios primero, antes que la iglesia. Por eso fracasamos en el mensaje. Porque el reino lo dejamos allá atrás, no sabemos nada del reino y estamos proclamando iglesia. Y lo que no sabemos es que la iglesia es una agencia del reino de Dios, una dependencia. El reino es lo más importante y lo principal. Yo normalmente le digo, tú eres un hijo del reino, una hija del reino. Porque el evangelio, señores, se usaba. El evangelio no es nuevo. Se usaba hasta en la carta de Homero, pastor. Homero hablaba de evangelio. Ya el concepto de evangelio circulaba hasta en los escritos de Homero. Permítame decirle. Así que de la Grecia preclásica, propiamente dicho. El reino de Dios enteramente futuro. Y eso es la tarea de ustedes. Todo eso. Eso se lo mencionamos de que estos reformadores eran la mayoría amileniales. Ellos eran amileniales en su mayoría. Ahí está. Míralo ahí. Y habla de Calvino. ¿Y qué él era? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo mencionamos también. Pero aquí hay detalles. Ministro, mi vista no me ayuda. La suya sí. Diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Para que no vendamos segunda venida, sino arrebatamiento. A veces predicamos y decimos, antes que el ministro lea, ¿qué decimos? Todo indica, todos los acontecimientos, todo lo que está pasando indica una sola cosa, que ya Cristo viene, que Cristo está cerca, ¿sí o no? El arrebatamiento no tiene señales. ¿Aló? Hubo un silencio. En Apocalipsis dice que hay un silencio mayor. ¿Escucharon eso? Vivimos diciendo, pero eso lo que indica es que la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo en cuanto a arrebatamiento se refiere a la primera fase, la parte A, no tiene señales. Jesús nos va a mandar un WhatsApp. Lo puedes instalar el WhatsApp. Usted no va a recibir un WhatsApp cuando Cristo venga. Por su iglesia. Bien. Ministro, suyo. Amén. Cristo viene en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Él viene por sus santos. El arrebatamiento es un misterio. Esto es una verdad desconocida en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Nunca se dice que la venida de Cristo a por sus santos vaya precedida de señales en los cielos. ¿Escucharon? No hay señales. El arrebatamiento no da señales. ¿Y qué es lo que estamos predicando? El arrebatamiento está identificado con el día de Cristo. El arrebatamiento es presentado como un tiempo de bendición. El arrebatamiento tiene lugar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice manifestación. Él viene. Manifestación es una palabra griega, epifania, que indica segunda venida, no arrebatamiento. Arrebatamiento, el término que se usa, ya le dije cuál era, apaguesomesa, y en su defecto se utiliza, te lo voy a mencionar porque hay tres. Uno por uno, Apocalipsis es uno de ellos, y el otro cuando usted termine, ministro. Falta un solo griego. Él viene a la tierra. Él viene con sus santos. La manifestación no es un misterio, es tema de
muchas profecías del Antiguo Testamento. La venida de Cristo con sus santos será anunciada por señales en los cielos. La manifestación es identificada con el día del Señor. El principal énfasis en la manifestación recae en el juicio. La manifestación será visible alrededor de todo el mundo. El griego que le debo es paruxia. 3 griegos para la segunda venida de Cristo. Si usted no tiene esos 3 griegos, usted no me ha dado una conferencia, un estudio, un taller, como se llame, una clase de segunda venida de Cristo. Apocalipsis, que es revelación. Apocalipsis 1:7, el todo ojo le verá. 1. 2. Epifanía, de Epifania, manifestación. Descrito tanto en la carta, especialmente la segunda carta a Tesalonicenses, del apóstol Pablo, abunda mucho el concepto. Es más, está en Santiago, capítulo 5, que es mucho decir, en una epístola universal o católica. No porque sea católica de religión, por si acaso. Bien. Y está paruxia, que significa presencia, y se conecta con el arrebatamiento. La presencia de Cristo con su iglesia. Su encuentro, su reunión. Sencillo como eso. Bien, vamos a ver si me quedan plantillas. Los griegos que les he dado, ¿verdad? Lo que no le he explicado es rapto, ¿se acuerdan? Que le dije, ¿por qué mis reservas con el concepto rapto? Apantesis, que es reunión, y ya hablamos de los conceptos de venida. Entonces, ¿qué le parece? Le explico por qué es incorrecto hablar de rapto de la iglesia. ¿Me dan el permiso? Bien, el señor Jerónimo de Tridón, llamado Jerónimo comúnmente, siglo IV después de Cristo, en su famosa Vulgata Latina, considerada a partir del Concilio de Trento, 1546, como la Biblia, o no Biblia, porque hay una sola Biblia, la versión oficial de la Iglesia Católica. Él agarra, igual que infierno, puso infernus, erróneamente, quitó lo que el texto decía, lo manipula y también quita arrebatamiento, arpagesomesa lo quita y coloca rapture en latín, rapto. Señores, pero rapto, cuando yo me voy al español, a la RAE, me dice que es sinónimo de robar. Ahora yo pregunto, ¿Cristo se va a robar lo que le pertenece? Eso es como que lógico. Cuando escuchamos por ahí, ¿qué pasó? Raptaron a alguien. Raptaron a alguien. Es bueno, es positivo. No es positivo. Hasta las leyes lo condenan. Entonces, Cristo ya merece una condena, porque está anunciando que va a raptar a la iglesia. Cristo es digno de condenar, si a eso vamos. Entonces, conceptualmente hablando, etimológicamente, en los haiógrafos y luego en los apógrafos, en las copias tempranas, no existía ningún concepto de rapto. Es más, todavía hoy, busque rapto. El que quiere ganarse 1,000 pesos, busque rapto en su versión de la Biblia ahora mismo. No me voy de aquí, le entrego al pastor los 1,000 pesos. El que consiga rapto en la Biblia. Entonces, ¿por qué usted me está hablando de rapto? Un concepto que ni es bíblico. No aparece por ninguna parte. Por Dios, suelte eso. Es igual que Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena. Busque Santa Cena en la Biblia. No existe Santa Cena. Cena del Señor. Santa Cena es de católico romano. Eso es católico romano. La cena ágape, la comunión con los santos o la cena del Señor. Y yo recibí del Señor. Y empieza a dar detalles de la cena del Señor en Corintios 11, 23, creo hasta el 30 y tanto, el apóstol Pablo. Por Dios. Entonces usted quédese con su rapto, que yo me quedo con mi arrebatamiento. Esos son los pasajes que sirven de base para el tema del arrebatamiento. Los pasajes, usted lo conoce. ¿De dónde viene esta doctrina? Usted va a tener también todo esto, es para que investigue, porque hay muchas teorías a favor y en contra. Y usted va a tener ese material, ese contenido. Y ya hablamos del milenio. Observen la postura acerca del milenio. También lo mencionamos. Vayan observando. Esto es para ilustrar solamente. Aquí sí yo tengo que decir algo. Nos enseñan normalmente, hemos escuchado que hay entre una al que más llega, gente que dice, yo soy de escatología, yo soy maestro de escatología, yo tengo doctorado. Y cuando yo le hago la pregunta, me dice, ministro, lo que más que yo he contado son 2. Y si acaso 3 resurrecciones. Yo le voy a calcular 9. ¿Qué le parece? Sí, así como escuchan. 9. Los que más lejos han llegado llegan a 3. Yo le voy a mencionar 9. Vamos a darle entonces. Ministro, vaya conmigo. Usted me da la base bíblica. Esto es con Biblia. Y vamos a ir contando. 1, Cristo, base bíblica.
Esto es con Biblia, esto no es a lo loco. 2, primicias. 3, su novia. ¿Quién es la novia? No, por si acaso, diga otra, diga otro nombre. 4, los 2 testigos, ¿lo recuerdan? ¿Dónde que está eso? Ministro. 5, los mártires. ¿Quién recuerda el 5.º sello? El 5.º sello. Te habla de los mártires, esos mártires. El 5.º sello. 6, los santos. Esos son los santos del Antiguo Testamento, ¿eh? Ahí en ese paquete entra Abraham, Isaac y así por el estilo. 7, los injustos, los pecadores, allá en el trono blanco. ¿Lo recuerdan? ¿Dónde está eso, varón? ¿Cuántas resurrecciones van? Ok, nos faltan 2 entonces, vamos a conseguirla. Aquí están. Mateo 17, no está la cita bíblica, varón, pero ahí está Mateo 17. Moisés y Elías. Dígame que no estaban ahí, o eran 2 fantasmas que habían ahí. 2 difuntos habían ahí. Pues Cristo es negromante, varón, es necromante. Jesús invocó el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés. Y había 2 fantasmas. Y Pedro se inventó hacerle cabaña o choza para que ellos duerman a 2 espíritus. Y el espíritu duerme. ¿Desde cuándo un espíritu duerme? Pero por Dios. Y entonces, ¿qué tenemos, varón? Como la número 9, ¿cuál tenemos ahí? Entonces, esa es más teológica que otra cosa. Claro, no es que no tenga base bíblica. Isaías 65 y ciertos textos como lo que yo expliqué de que en el milenio habrá muerte. Y si habrá muerte, el que muere en el milenio, ¿cuándo resucita, pastor? Hay que buscar una resurrección. ¿O no van a resucitar? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una resurrección teológica, pero con lógica. No lo loco, ni cosa que se parezca. Bien, yo quiero dejarlo aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Carlos.